Hola, en este encuentro estaremos viendo algunas aplicaciones de programación lineal mediante R. Verán que existen distintas funciones para modelar problemas de programación lineal. En principio vamos a ver algunas librerías, vamos a cargar en memoria eh, varios paquetes, van a ver que existen una infinidad, pero los más importantes son lpsolve, lpsolve API, ROY, ROY plugin GLP, y luego hay algunas librerías que tienen que ver con manipulación de datos. ¿Bien? Entonces cargamos esas librerías. Vamos a ver un ejemplo que está en un libro en la página 236. Eh, es un libro que trata sobre problemas de gestión operativa, de investigación de operaciones. Y en ese libro, en la página 236, plantea un problema de maximización de beneficio. Y entonces en esa maximización de beneficio nosotros para modelar el problema lo que tenemos que plantear es un vector que contemple los coeficientes de la función objetivo, es decir, para cada una de nuestras variables de decisión, cuáles son los valores que acompañan a cada una de esas variables, una matriz que esté compuesta por los resultados de las restricciones, luego un vector que esté conformado por el lado derecho de las restricciones, es decir, para cada una de cada una de estas tres restricciones hay un valor dado en la restricción, luego un vector con el sentido de las desigualdades. En el caso de la primera restricción es un menor igual, en el segundo es un menor igual y en el tercero un menor igual. Y hay una función que es la función lpsolve, que si uno va al help nos va a indicar mínimamente que trata de resolver problemas de programación lineal mixta y lineal entera. Nos va a indicar cuál es la interfaz, cuáles son los argumentos de la función. Por default está seteado que la dirección de esta función es una minimización, resuelve una minimización, y luego hay un montón de argumentos que nos van a permitir ayudar al solver a que resuelva el problema, ¿no? Entonces, acá lo que planteamos es un objeto llamado óptimo donde le indicamos cuál es el sentido, le decimos que el sentido es máximo, un argumento que indica los coeficientes que acompañan a las variables de decisión, una matriz que esté compuesta por valores constantes de las restricciones, un vector dado por el sentido de la desigualdad y un vector dado por el lado derecho que indica los valores que asumen cada una de estas restricciones como valores topes. El último argumento, lo que le estamos indicando es que todas las variables sean enteras. ¿Bien? Es decir, en este caso le indicamos que las variables no necesariamente sean enteras. Pero si lo seteamos este argumento en verdadero, le estaríamos pidiendo al solver, a R, que las variables sean enteras en este problema de maximización. ¿Bien? Entonces, nosotros de esta manera resolvimos el problema. Cuando uno observa el objeto óptimo nos va a dar el resultado de la función objetivo, es decir, el valor, dado los valores de las variables de decisión en el óptimo, el valor que maximiza esta función es 1600. Eh, si, si de la, este objeto óptimo es una lista, tiene 28 elementos. Y el elemento status nos va a indicar si vale 0, significa que el solver pudo resolver el problema de programación lineal y obtuvimos una solución óptima. En caso de que sea igual a 2, estaríamos en la situación de que no hay solución. Entonces, en esta situación, el resultado es 0, significa que hay óptimo. Si queremos ver la solución, tenemos acá dentro de la lista una variable que se llama solución, y entonces está diciendo que en la función objetivo la primera variable vale 25 y la segunda variable vale 20. Es decir, en el problema este de maximización de beneficios, la primera variable era cuánto requeríamos de aditivo y en la segunda variable cuánto requeríamos de solvente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es plantearlo eh, de esta manera, indicándoles al problema los distintos nombres asociados a cada uno de los resultados que obtuvimos, ¿no?
Si uno se fija el valor de la función objetiva, como les comentaba, era 1600. ¿Bien? Entonces podemos armarnos así como un print donde nos diga que el beneficio máximo de estos valores es 1600. Luego uno podría ir modificando los valores de la función objetiva y ir llegando a distintos elementos, ¿no? Es decir, a distintos resultados del mismo. Luego hay otro problema que es el famoso problema de la dieta. Este es el problema de Danzig, es un primer problema de programación lineal que siempre se enseña. Bueno, la idea es la misma, es decir, plantear la función objetiva, cuáles son los coeficientes que acompañan a cada una de las restricciones, el sentido de la desigualdad. Planteamos también los valores que asumen el lado derecho de las restricciones y planteamos el problema de minimización. En este caso, en vez de ser una maximización, es una minimización. No le indicamos que las variables sean enteras. Bien, entonces la solución nos indica que hay solución. Cuando uno observa, nos dice que el valor de la función objetiva es 12,08134. Por ejemplo, si acá le pusiéramos que las variables sean enteras, bien, como un argumento más dentro del problema, podemos ver que el valor nos va a decir que no hay solución, en este caso, porque estamos exigiendo que las variables sean enteras, por lo tanto, no tiene solución este problema de la dieta planteado de esta manera si las variables fuesen enteras. ¿Bien? Pero vean cómo hicimos una leve modificación y rápidamente el software nos resolvió el problema. ¿Bien? Entonces en esta situación anterior sí tiene solución, es exitosa. Y acá podemos plantear también de nuevo cuánto tenemos que adicionar a nuestra dieta de cada uno de estos alimentos. Bien, acá lo que tenemos que adicionar es de una proporción de queso, una proporción de leche y una proporción de potato. De esta manera limpiamos los objetos y tendríamos el entorno limpio. ¿Bien? Vamos a ver que hay más situaciones. Una situación de producción de modelos de sillas. De la misma manera planteamos lo mismo que hemos visto antes y llegamos en este caso a un problema donde tenemos tres variables que son las variables, en este caso que tiene el problema de minimización de costos en un proceso de producción de sillas y nos devuelve que el costo total es 48.680 y que la cantidad que minimiza ese costo total es 420 para la variable 4 patas, 3 patas y 161 para la última variable que es W. ¿Bien? En este caso todas las variables indicamos que sean enteras el problema. ¿Bien? Entonces, ¿por qué planteamos este problema de producción de silla? Porque la idea es resolverlo mediante la librería LPSOL API. ¿Bien? Acá lo que vamos a plantear es un problema donde le vamos a decir que nos setee un problema de 4 restricciones y 3 variables de decisión. Es decir, cuando observamos, esta es la estructura del problema. Esta es otra forma de resolver un problema de programación lineal. Vamos a setear el tipo de problema, entonces acá vamos a usar una función que se llama lpcontrol. Le indicamos que al objeto lprec el sentido es una minimización. Bien, aunque nosotros observamos que el problema acá estaba seteado como minimización. Si hubiésemos puesto maximización para probar y observáramos cómo está seteado, veríamos que el problema está seteado como una maximización. Bien, entonces esto es para modificarlo, para tenerlo en cuenta. Acá lo que vamos a setear es el tipo de variables de decisión. Le vamos a indicar que este problema tiene 3 variables que son enteras. Le podemos ir especificando el tipo de variables, es decir, podemos tener variables que sean enteras, variables que sean binarias. En este caso son 3 variables enteras. Seteamos los coeficientes de la función objetiva, que son valores que los habíamos calculado o determinado previamente en el problema previamente que habíamos resuelto. Y entonces de esta manera seteamos los coeficientes de la función objetiva. ¿Bien? Entonces cuando nosotros vemos el problema, hacemos una visualización, vemos que acá se setearon los coeficientes 30, 40 y 80. Si queremos setear el sentido, recuerden que podemos hacerlo adicionando constantes de esta manera. ¿Bien? U otra manera es haciendo un loop, es decir, como vemos que tiene la misma estructura, le adicionamos cada una de las constantes con un loop
Y entonces, si observamos ahora el problema, vemos cómo se incorporaron cada una de las restricciones, los coeficientes de cada una de las variables que determinan la restricción, con el sentido correspondiente y el valor que asume en el lado derecho de esta inecuación. ¿Bien? Entonces, si queremos resolver el problema cuando ya lo tenemos seteado de esta forma, es únicamente decirle al software que me lo resuelva con la función solve. Bien, en este caso, si da 0, de nuevo es porque la resolución es exitosa. Y entonces le indicamos que nos devuelva el valor con la función getVariables y la cantidad óptima es 420, 580 y 161. Si queremos exhibir el valor de la función objetiva, usamos esta función getObjective y nos da 48.680. Bien, entonces esta es otra manera de resolver un problema de programación lineal mediante la función, la librería lp-solve API. Pueden notar que también podemos setear los límites por default de las variables de decisión. En este caso están seteados el límite inferior en 0 y el límite superior en infinito. Y si no, le podemos nosotros setear directamente los límites. Bien, con la función setBounds indicamos cuáles son los límites inferior y superior. ¿Bien? En el próximo video lo que estaremos viendo es cómo resolver un problema de programación lineal planteando las ecuaciones mediante el uso de la librería ROI.